Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por presentarse a nuestro proyecto. La presentación es un proyecto que no hubiera sido posible sin la ayuda de Reboot Academy. Como pueden ver, se llama Monkey Punk. Y vamos a presentarnos de una manera muy original, yo y mis compañeros. Hola, buenas, me llamo Marcos Pérez, llevo años trabajando como profesor de inglés, pero en la actualidad he cesado de trabajar para dedicarme 100% a los estudios. Y como pueden ver, pues mis aficiones son los videojuegos, el cine y la música. Muy buenas a todas, yo soy Alberto Morales Gutiérrez. Como mi compañero Marcos, a día de hoy me dedico a tiempo parcial a trabajar de cocinero y camarero, ya que le dedico el resto del tiempo a sacar el curso de programador, que espero que en un futuro sea mi profesión. Como aficiones, pues me gusta mucho pasar el tiempo jugando a videojuegos, haciendo deporte y viéndolo sobre todo. Yo soy Leve García Suárez, soy fotógrafo profesional, profesión que quiero mantener, aunque en el futuro me dedique profesionalmente a la programación web. Soy aficionado al cine, a la literatura y a los videojuegos, y como he dicho, al igual que mis compañeros, espero en un futuro ser desarrollador web. Muy bien, vamos a pasar a la parte de la historia y los orígenes de la idea. El concepto surge de una idea que tuvo Alberto de crear un juego de tenis, mezclado con una idea que tuvo Marcos de hacer una especie de Donkey Kong. Y yo lo que sugerí pues, fue hacer una vuelta de tuerca y orientar un poquito más a lo que es la idea del Pong. El Pong es un juego clásico retro que nació en 1972 de la mano de Atari, en el que se está basado en el juego clásico de mesa, el ping pong, y la condición de victoria era muy clara, era llevar simplemente la pelota o píxel, porque en aquella época era más bien un píxel que otra cosa, al fondo de la red del oponente. Tenía un contador y era bastante arcaico y bastante básico. En 1976, una vez más, Atari le da una vuelta de tuerca. En lugar de tener un oponente, los oponentes eran ladrillos que había que ir derribando. En 1992, de la mano de SNK para los salones recreativos arcades, nace Windjammer, que es la idea en la que yo me quise basar principalmente. En esta ocasión, los personajes son claramente diferenciables, sigue teniendo un marcador, tiene un público animado y esta vez es un platillo flotante. Pero con la diferencia de que la condición de victoria se basa en unas pequeñas parcelas en el fondo de la red que dan más o menos puntos dependiendo de dónde toquen. Y además que puede coger el platillo de velocidad. En 2021, recientemente, Windjammer 2 aparece de la mano de SNK para las consolas domésticas con una versión renovada, y en 2022 lo que pretendemos es darle la vuelta de tuerca definitivamente al concepto con el Monkey Pong, cosa que esperamos encontrar. Vamos a hacer una demo básica del juego. Aquí está, como ven, tenemos una pantalla de presentación con un botón de Start Game. Cuando le damos ya aparece el juego. Y al estar mapeado, pues ya pueden ver lo que es el campo, cómo está dispuesto. Hay una red, los personajes son los que mueven arriba y abajo. Cada vez que la pelota colisiona con uno de los personajes, se oye un sonido, además de la música de fondo. Seguimos teniendo un contador. Y cada vez que llega al fondo de la red, se oye un nuevo sonido. Muy bien. Una vez que se llega a la condición de victoria, que son los 5 puntos, va a aparecernos el mensaje respectivamente Player 1 o Player 2 wins. Y se acabará el juego, pero siempre lo podemos resetear con el botón de Play Again. Ok, una vez dicho esto, ya me salgo de aquí. Seguimos con la presentación y hablamos un poquito de lo que fue el código. Para los personajes lo que creamos fue una función constructora. ¿Qué es una función constructora? Una función donde se van a guardar unas propiedades que después vamos a recurrir a ellas para utilizarlas y llamarlas. En este caso tenemos la disposición del personaje en XY y una imagen que va a ser guardar una URL, una URL. También tenemos el name, que lo recuperamos para un personaje, la anchura, la altura, la velocidad, el tiempo, que nunca se utilizó porque no dio tiempo. ¿Cuál era la intención del tiempo? Utilizar más adelante un bucle loop para animar a los personajes, pero eso evidentemente no nos dio tiempo. Luego tenemos unos métodos que se basan en la delimitación de los personajes y en los movimientos de arriba y abajo, en el que metimos una sentencia if, y está relacionado entre la velocidad y lo que es la apariencia del canvas. De acuerdo, ahora yo explicaría lo que viene siendo el canvas. ¿Qué es el canvas? Pues el canvas es lo que podemos ver sobre la Game Boy. El rectángulo verde, todos los elementos que están encima, como el mono, la pelota, la red y el marcador, no formarían parte del canvas. Son elementos que hemos dibujado encima. Un ejemplo sería coger un Monopoly, solo sacar el tablero, ese sería nuestro canvas. Encima ponemos las fichas, ponemos el dinero, ponemos las tarjetas. En la primera línea de código estamos declarando el canvas con sus dimensiones, 1000 píxeles de ancho y 600 de alto,
que nos ha sido muy útil tener esos valores guardados para más adelante poder recurrir a ellos, por ejemplo, a la hora de hacer las colisiones. También podemos ver a la hora de iniciar el juego, el canvas se inicializa y se empieza a dibujar todo el contenido, y con la última función, el tercer cuadrado de código, lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando uno de los dos jugadores gana, es limpiar el canvas, vaciar los objetos por completo, se vería solo el fondo y encima el mensaje player 1, 2 wins, que lo ponemos más adelante, como vimos en la demo. Bueno, ahora vamos a tratar una de las funciones que más se nos complicó, que es la de las colisiones. Creamos una función para las colisiones a la cual le pasamos dos parámetros que viene siendo el jugador, el player monkey en nuestro caso, y la pelota. ¿Qué le damos a uno y a otro? Pues le damos su situación tanto en X como en Y para saber en qué posición están, y también le pasamos su altura y su anchura. ¿Qué nos da esto? Nos da que cuando la posición de la pelota con la posición de cualquiera de los dos jugadores están en la misma situación, hace que la pelota pues impacte en uno de nuestros personajes y cambie la dirección de ella, dándole así un incremento de velocidad de un 5% que hemos puesto para darle un poquito más de emoción al juego, digamos. Esto también nos dio una serie de problemas, el tema de la colisión con el personaje, ya que al principio teníamos unas palas que luego pasamos a imágenes. Al pasar las imágenes, lo que nos provocaba era que la pelota muchas veces cuando impactaba por arriba y por abajo deslizaba, no impactaba, entonces deslizaba. ¿Qué hemos creado? Pues hemos creado un save timeout que lo que hace es estar en true durante la partida hasta que la pelota hace contacto con uno de los personajes. ¿Qué hace esto? Una vez toma contacto con uno de los personajes, pasa a false. Pasa a false durante un segundo y lo que hace es que perdemos las colisiones durante ese segundo. Entonces, una vez impacta, ya la pelota al momento cambia su dirección y no nos pasa los problemas que nos daba de deslizarse entre un personaje y otro. Este es uno de los bloqueos que hemos tenido junto a muchos otros que no podemos enumerar porque no nos daría tiempo, pero por ejemplo, como enumeramos aquí, tenemos uno que nos pasaba que era que al mover un personaje, cuando añadimos el segundo personaje, nos pasaba una cosa que era que al mover el personaje de la izquierda, el personaje player 1, se nos movía el personaje 2 al mismo movimiento o al contrario, entonces eso nos imposibilitaba pues, el poder jugar. Otra cosa que nos pasaba con el jugador 2 al crearlo fue que nos iba más lento que el personaje número 1. Dentro de los bloqueos que también tuvimos también que la pelota, una vez contactaba con uno de los dos personajes, en vez del por 5 salía disparada. O sea, que era también problema el tema de deslizarse por el personaje porque recibía muchos contactos, entonces la pelota multiplicaba por 5, por 5, por 5 y salía disparada. Y por último, uno de los mayores problemas que tuvimos y de los últimos que tuvimos fue el tema de las imágenes. Al ser imágenes en movimiento, teníamos el problema de que al poner una imagen bloqueaba el juego, no seguía pues la pelota o no seguía los personajes hacia arriba, hacia abajo, y eso no tiene mucho problema. Y el siguiente problema es el tema, como comenté antes, el tema de las colisiones. Vale, ahora yo les voy a hablar de las posibles mejoras que introducir al juego. Mencionar que algunas de estas ideas en teoría iban a estar en la versión final, pero por motivos como falta de tiempo, fallos con el código, no pudimos introducirlas. La primera sería ofrecer al jugador una opción de jugar solo contra la máquina, contra los computadores, ya que ahora mismo se requiere de 2 jugadores jugando desde un mismo equipo. También añadir animaciones a los objetos y a los personajes, como por ejemplo hacer que los monos den una patada o un puñetazo cuando entran en contacto con la pelota y que la pelota rote en un eje sobre sí misma. Y también añadir un modo alternativo de juego que al principio planteamos orientar el juego más que al concepto Pong, al concepto de balón prisionero. Los cambios serían que no marcarías puntos una vez la pelota entre en la pared lateral del contrario, sino una vez la pelota contacte con el adversario, vas a recibir un punto. El objetivo es esquivar la pelota y la pelota rebotaría en las paredes laterales. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por haber atendido y pasamos a responder preguntas en el caso de que tengan. Muy bien, un aplauso, chicos.